Hola, quiero darte la bienvenida a nuestra cuarta sesión de Aprender Biblia de memoria, a hacer nuestra la palabra de Dios, no tener que depender del libro, sino que depender de nuestra memoria, que lo primero que aparezca en nuestra mente sea escritura. Ya hemos aprendido lo que para muchos es el pasaje central del Nuevo Testamento o que explica el carácter de Dios y la centralidad de Cristo en nosotros, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Juan 3:16 y 17. Después, en nuestra segunda semana, aprendimos un versículo de Filipenses, una carta que habla de una estrecha relación entre el autor, que es Pablo, y la comunidad que la recibe, que es la iglesia cristiana en la ciudad griega de Filipos. Solamente esto, les dijo, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. ¡Qué desafío! Fue importante hace casi 2000 años atrás y sigue siendo importante para nosotros. Solamente esto, que el centro de tu vida sea Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que después fuimos desafiados a pensar como Cristo. En Filipenses 2, ese era entre paréntesis Filipenses 1:27. Y en 2:5 se nos entrega otro desafío. ¿Cómo podemos hacer realidad eso, que el Evangelio de Cristo sea central en nuestra vida? Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Si nosotros decimos que somos pueblo de Dios, si nosotros decimos que tenemos hermanos en la comunidad cristiana, si somos parte de la gran familia de Dios, piensa como Cristo. Ese es el desafío, Filipenses 2:5. Hoy día vamos a estudiar otra carta que también tiene un pasaje que es importante que nosotros lo sepamos de memoria y venga en nuestra mente en forma continua. Vamos a estar estudiando lo que para algunos es la primera de las cartas paulinas. Si quieres entender un poco más de esto, tienes que leer en el libro de los Hechos el contexto de Gálatas. Eh, Tienes que leer el primer viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo visita lo que hoy día es la Turquía asiática, las iglesias en lo que en la provincia romana de Galacia o en la región de Galacia, eh, él plantó una iglesia en esa región y después les escribió una carta bien especial, porque en los primeros momentos de la iglesia habría una gran batalla dentro de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana estaba dejando de ser exclusivamente judía para pasar a incluir personas de origen griego o pagano, si lo quieres de otras maneras. Y había tensión entre estas dos comunidades que tenían dos maneras de entender la religión o su relación con Dios. Unos creían que la relación con Dios, si bien Cristo era el centro, pero tenía que estar reglamentada por ritos religiosos o por una historia de religiosidad. Esos eran los que nosotros podríamos llamar los judaizantes. Entonces la idea es que tú tenías todo el Antiguo Testamento y tenías que ponerlo en práctica tal cual salía ahí. Es decir, y eso era un grupo de personas. Pablo pertenecía a aquellos otros que decían de que la ley simplemente apuntaba a Jesús y Jesús tiene que ser el centro de todo. Jesús es el que ilumina no solo nuestra vida, sino que también nuestra relación con Dios. Jesús es el centro. Eh, y esto es importante porque se arma esta pugna entre estos dos grupos. Aquellos que decían de que los actos religiosos debían ser lo central y Pablo, con el testimonio apostólico, decía que Cristo tiene que ser central. Y desgraciadamente, la iglesia que él plantó en Galacia, en la región de Galacia, no sabemos si es una iglesia o varias iglesias, yo asumo que son varias, eh, abandonó el Evangelio centrado en Jesucristo y fue tentado
la comunidad entera a confiar más en sus actos religiosos. O sea, abandonaron el evangelio apostólico para confiar en este cristianismo judaizante que había ahí. Y Pablo, cuando se entera de esto, les escribe una carta que, así como Filipos es una carta muy amistosa, esta es una carta de severa reprimenda a la comunidad por abandonar el evangelio, por abandonar a Cristo en el centro. Nosotros no podemos escoger el evangelio. Nosotros hemos recibido el evangelio y tenemos que vivirlo tal cual ha sido entregado. Yo no puedo modificarlo, no puedo alterarlo. Lo que tengo que hacer es vivirlo plenamente. Ese es el desafío para mí. Eso es el evangelio apostólico, con Cristo en el centro. Ya lo vimos en Juan 3:16, ya lo vimos en Filipenses 1:27, ya lo vimos en Filipenses 2:5. Y hoy día vamos a estar estudiando o aprendiendo, no hoy día, esta semana en realidad, un pasaje de Gálatas que debiera ser importante para nosotros, que es Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Ese es nuestro pasaje. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Tenemos 5 días para aprender este pasaje bíblico, que es central porque nos recuerda de que el evangelio es radical. No es que yo reciba una manito de gato divina, un arreglito por aquí y otro por allá. No. Lo que estamos recordando aquí es que yo he muerto y he nacido de nuevo. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Y eso es lo que tiene que notarse en ti y en mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Entonces, aprendamos este versículo, pero no solo lo aprendamos, no solo aprendámoslo, sino que después tengamos el gozo de ponerlo en práctica en nuestra vida. Que se note claramente que hemos muerto a nosotros mismos, que con Cristo hemos muerto y hemos nacido de nuevo una vida en Cristo. Que Dios les bendiga al aprender Gálatas 2:20.